Hola, buenas tardes. Esta es la clase correspondiente al 14 del 1-21. En esta clase, para tercero E, lo que vamos a hacer es básicamente mirar un poquito más esos apuntes que os he dicho que os he preparado para que podáis repasar y tener algún recurso más aparte del libro para repasar los circuitos mixtos. Y os acordáis que os mandé dos tareas. Una era terminar un ejercicio que lo vimos en la otra clase. Era un ejercicio que estaba en el PDF, que os lo voy a enseñar ahora, que estaba aquí. ¿Vale? ¿Os acordáis que era este ejercicio? Que estaba en lo que llamábamos recursos, nosotros recursos 2. Bueno, yo he llamado recursos 2. Y era este ejercicio de aquí, que lo íbamos a completar nosotros poniendo una pila de 10 voltios y lo íbamos a hacer un poco a nuestro estilo. Y luego el otro ejercicio que os mandé también de circuitos de circuitos mixtos era al final de este archivo teníais unos vídeos recomendados, vídeos de circuitos mixtos, y os acordáis que estuvimos viendo el primero y había también un ejercicio que se quedaba más o menos a la mitad. Cocinar con aire limpio. No hay manera de saltar los Las placas de anuncios, lo cocción con siento. extractor integrado Ahora sí. convierten- Vale. Hola, bienvenidos a mi canal. Y era Vamos a determinar en este video la forma de un obtener ejercicio de una resistencias resistencia que equivalente estaba dentro de de este un circuito vídeo mixto. y que Y me bueno, suena que aquí tenemos nuestro era. circuito mixto, que son Me suena que era. Pues. Se me ha ido esto. Un momentito. Me suena que era. Pues estaba más o menos. Dentro de este vídeo estaba más o menos en la mitad. O por aquí. ¿Vale? Me suena que era. No me deja esto pasar el vídeo. Me suena que era este, ¿vale? Entonces, si os parece, en vez de empezar a hacer lo primero que os mandé, voy a empezar a hacer el último ejercicio, que es este. Como veis aquí en la pantalla, es una resistencia 1 de 10 ohmios, otra de 240, una resistencia 3 de 160, una 4 de 80, otra 3 de 300 y otra de 20 ohmios. Bueno, en este lo que voy a hacer es que voy a poner el vídeo flojito y lo vamos a ir viendo. Mirad, si lo veis. Si observas, pareciera que este circuito es muy complejo y no es así, es más simple, fíjate bien. La resistencia 1 y la Lo voy a resistencia poner 2 ahora en mi pizarra por digital lo tanto, y lo vamos a ir podemos tener haciendo una ahí sesión poco a y poco. listo. Al final Para terminamos el vídeo y vais simplificar a ver esto a una sola resistencia que es equivalente. bastante fácil, ¿vale? Bueno, pues yéndome a la pizarra, copiamos el circuito. Esto, como os he dicho, la idea es que vosotros hagáis como hacemos en clase. O sea, vosotros ahora mismo os vais copiando o lo vais corrigiendo, porque entiendo que muchos de vosotros lo tenéis. Bueno, el circuito era así, ¿vale? Tenía aquí dos resistencias. Espera un momentito porque me está saliendo esto un poco mal. Vale. Y vuelvo a empezar. Bueno, pues mientras lo vais copiando, lo copio yo aquí también. Teníamos estas resistencias, ¿vale? Que estaban en paralelo. Luego aquí teníamos otras dos. Y luego aquí teníamos una que estaba así y otra que estaba así y así. Y aquí tenía una pila que, aunque este ejercicio solamente resuelve lo que es la parte de resistencia. Los valores, pues aquí teníamos 300 ohmios, aquí teníamos 20 ohmios,
aquí teníamos 160 ohmios, aquí teníamos 80 ohmios y aquí en esta teníamos 100 ohmios y aquí en esta teníamos 240. Como en el vídeo está prácticamente hecho, os lo voy a explicar un poquito para que veáis los pasos. Se puede hacer en 3 pasos. Los pasos serían, mirar, bueno, podéis empezar a contarlos como queráis, pero está claro que esta resistencia y esta resistencia de aquí a aquí, todas estas están en serie, ¿vale? Luego, si estas están en serie, lo que tenemos que hacer es sumarlas. Con otro color voy a poner otra cosa que también veremos claramente, y es que la de 160 y la de 80, o sea, todas estas de aquí, estas dos de aquí, también están en serie, ¿vale? Luego, estas dos también tendremos que sumarlas, tendremos que sumar 160 y 80. Y luego, si me fijo, pues como siempre, tengo aquí otras resistencias que son estas dos de aquí, que están en paralelo, Luego eso lo veo bastante claro. 240 con 100 está en paralelo, ¿vale? 160 con 80 está en serie. Y por otro lado, la de 300 con la de 120 también está en serie. ¿Os acordáis que era como... voy a hacer aquí una pequeña tontería que a veces hacemos en clase, pero os acordáis que era cuando estaban esta es una resistencia y esta es otra resistencia y estaban unidas pues así como de la mano, solamente por un lado, esto era serie. Y cuando eran dos resistencias, ya sabéis que yo dibujo fatal, pero estaban unidas como de las dos manos, ¿vale? Es decir, por los dos puntitos estos de aquí, esto era paralelo, ¿vale? Entonces, siempre los dos bornes con los dos bornes es paralelo y si solamente están unidos por un sitio, es serie, ¿vale? Bueno, volviendo a la diapositiva de antes, pues vemos que aquí lo que tengo son el amarillo que está en serie, el verde que está en serie y ese que está en paralelo. Lo voy a ir solucionando en la siguiente diapositiva. Vosotros me imagino que lo tendréis hecho y si no, lo vais haciendo conmigo. Bueno, pues evidentemente la resistencia de 300 y de 20 está en serie, entonces 300 más 20 son 320, no hay ninguna duda. La resistencia de 160 y 80 están en serie, luego 160 más 80 están en serie, son 240. Luego, la resistencia de 100 y 240 están en paralelo. Recordad que eso se hacía multiplicación entre la suma. 100 por 240 partido 100 más 240. Y esto os da, si lo metéis a la calculadora, os da 70,58 ohmios. Traducido, pues si os vais fijando, esta sería las dos resistencias en serie. Estas serían las otras dos que están en serie también. Y creo que hemos puesto en color naranja las que estaban en paralelo. Y ahora pues lo que hago es que dibujo el circuito. Y si dibujo el circuito, ¿qué me queda? Mirando el circuito de antes, he sustituido las que estaban en paralelo por una de 70,58 ohmios. Estas que estaban en serie son una de ¿cuánto? De 240 ohmios. La otra que estaba en serie es una de ¿cuánto? De 320 ohmios. Me va a quedar un poquito raro, pero este es el circuito que me queda. Y ahora lo vuelvo a mirar. Y vuelvo a mirar lo mismo. Y fijaros una cosa. Fijaros que ahora lo que sí veo es que estas están están en paralelo. Luego, lo que tengo claro es que 240 con 320 está en paralelo. Voy a ver qué me queda eso. Pues 240 y 320 están en paralelo, luego tengo que hacer la multiplicación entre la suma, como siempre. Me voy a otra diapositiva y lo hago, ¿vale? Bueno, pues 240
por 320 entre 240 más 320, esto me da, si lo metéis en una calculadora, os da 137,14 ohmios. Volviendo a diapositiva esta de aquí, vería que toda esta resistencia de aquí sería equivalente a una, como lo he hecho antes, que me daba 137,14 ohmios. Y vuelvo a dibujar el circuito. Pues si vuelvo a dibujar el circuito, el que me va quedando cada vez que voy simplificando, me queda un circuito que tiene la resistencia de antes, que sigue estando como estaba, que era una resistencia que valía 70,58 ohmios. Este de ahora que acabo de resolver, que me dan 137,14 ohmios. Y esta de aquí, que sigue siendo la pila. Y ahora vuelvo a mirar el circuito. Bueno, pues otra vez, como veis, es como si estuvieran solo de una mano. O sea, esta unida con esta de una mano. ¿Esto cómo está? Está en serie. Y si está en serie, ¿qué hago? Pues sencillamente lo sumo. Luego la resistencia total será 70,58 más 137,14, que me da 207,72 ohmios. Y ya estaría el problema resuelto. Dibujo el circuito que me queda, siempre os conviene ir dibujando el circuito que me queda, y me queda un circuito que tiene una resistencia total de 207,72 y pues aquí está su pila o su fuente de alimentación. Y ya estaría resuelto el ejemplo del vídeo. El señor del vídeo lo hace prácticamente igual que yo. La verdad es que da un poco lo mismo en qué orden se hagan, porque si os dais cuenta, en el dibujo inicial, en caso de que esto me lleve al dibujo inicial, que está aquí, da un poco igual cómo se haga, porque esto de aquí está siempre en serie. Esto de aquí está siempre en serie también, lo que está amarillito, y esto de aquí está en paralelo. Entonces, el orden en que resuelva yo estas cosas da lo mismo. Luego, al final, pues es ver qué me va quedando. Vamos a poner un poquito el vídeo, solo un poquito, y vais viendo que efectivamente eso va así. Aquí está este hombre que lo está haciendo. Lo mismo pasa con la resistencia 3 y veis que efectivamente, vamos a avanzar un poquito el vídeo. Por lo tanto, este circuito, veis que efectivamente lo va haciendo pues un poquito lo mismo. Primero las resistencias en paralelo, hace estas dos de aquí de 100 de 200, luego estas resistencias en serie, la 3 y la 4, y luego hace la 5 y la 6. Bueno, como veis, está obteniendo exactamente lo mismo. Ya donde lo queráis ver, pues donde vosotros queráis, en el vídeo despacito, se entiende muy bien, ¿vale? Y como veis, pues el resultado que tiene este señor pues es exactamente igual que el que tengo yo. Bueno, entonces ya sabemos que la resistencia 3 y la resistencia 2 están en paralelo. Utilizamos esta expresión, sustituimos datos, que es 240 por 320 entre 240 más 320, nos da un total de 137,14 ohms. Esta resistencia va a sustituir a estas dos por una sola resistencia equivalente. Por lo tanto, nos queda de esta manera nuestro circuito ya más simplificado. Tenemos aquí que la resistencia 1 es de 70,58 y nuestra resistencia equivalente de 4 de 137,14. Estas dos resistencias están en serie, por lo tanto podemos sumarlas. La resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2, que es 70,58 más 137,14 ohm, nos da una resistencia equivalente total de 207,72 ohms. Esta resistencia equivalente es la que va a sustituir a las 6 resistencias del circuito inicial, teniendo ya un circuito más simple, donde vamos a tener la fuente de voltaje, donde les comenté hace ratito. Ahorita estamos nada más resolviendo resistencias equivalentes. Su resistencia equivalente de 207,72, y
Bueno, como veis aquí, el ejercicio pues lo ha hecho igual que nosotros, el orden da lo mismo, pero al final pues efectivamente te queda que 6 resistencias, te queda como una sola de 207,72 ohmios y su pila y nada más. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio que teníamos antes, que era que era un ejercicio completo, y para eso quiero que os vayáis preparando, aunque a lo mejor ya lo tenéis preparado, pero quiero que os vayáis preparando vosotros, pues como siempre hacemos nosotros, nuestros datos, fórmulas, desarrollo y solución. Como os he dicho en el otro vídeo, yo no puedo hacer aquí con esta pizarra el ejercicio pues igual que se hace en clase. Entonces yo voy a tener que ir borrando y lo voy a tener que ir haciendo pues un poquito más desordenado. Pero bueno, voy a ir lento para que vosotros podáis ir haciéndolo o comprobando vuestro ejercicio en clase. Bueno, estaríamos dentro de lo que hemos llamado recurso 2, dentro del ejercicio 1, ¿vale? Dentro de recurso que yo le he llamado recurso 2, el ejercicio 1 que hemos cambiado. Recordáis que era un circuito que tenía 3 resistencias en paralelo, aquí, ¿vale? Y luego tenía aquí otra resistencia que estaba en serie con las anteriores. La primera parte del circuito ya la habíamos resuelto. Recordad que R1 era esto, R2, R3 y R4. Y la pila, que nosotros esto lo hemos cambiado, era una pila de 10 voltios. Bueno, si os acordáis también, por ir poniendo los datos, que esto, recordáis que R1 valía 3 ohmios, que R2 valía 6 ohmios y que R3 valía 3 ohmios y que R4 valía 2 ohmios. Esto lo resolvimos en la clase de ayer y vimos que nos quedaba como una resistencia, estas tres, o sea, 1, 2 y 3, la resistencia 1, 2, 3, me quedaba una de 1,2 ohmios y esta de aquí abajo pues que me sigue quedando una resistencia 4 que vale pues lo que valga, 2 ohmios también, y la pila, ¿vale? La pila que dijimos que era de 20 voltios, perdón, de 10 voltios. Y ahora, esto que también está resuelto del otro día, esto está en serie, estas dos están en serie y me quedaría, pues, como esto está en serie, R1, 2, 3, 4, o sea, la resistencia total sería la suma, porque están en serie, de 1,2 más 2. Luego sería 3,2 ohmios. Luego este circuito simplificado me quedaría como una resistencia de 3,2 ohmios y su pila, en este caso, de 10 voltios, ¿vale? Ahora, si estuviéramos en la parte de soluciones, yo que tendría que irme, ya os he dicho que yo lo tengo que hacer de otra manera, porque en esta pizarra escribir no es como la pizarra de clase, pero vamos, si yo siguiera con esto, tendría que escribir lo siguiente. Yo diría en la tabla, me voy a hacer aquí una especie de tablita con soluciones, que es lo que vosotros tenéis que hacer, y lo primero que pondría es que la resistencia total vale, hemos dicho que vale 3,2 ohmios, ¿vale? Bien, ahora si tengo la resistencia total y tengo el voltaje total, puedo calcular la intensidad total. Luego la intensidad total será los 10 voltios, que era lo que valía la pila, partido los 3,2 ohmios. Si esto lo calculáis, os da, lo vais haciendo, 3,125 ¿qué? Amperios. Me vuelvo a ir a mi tablita donde estaba poniendo las soluciones, que no sé exactamente dónde está. Aquí. Bueno, y pongo que la intensidad total me sale
3,125 amperios. Ahora, si miro el circuito, que la forma de hacer estos ejercicios no es otra que mirando el circuito, no hay otra manera. Si miro el circuito, voy a ver, cuando lo encuentre, que no parece que vaya a ser pronto, no sé si lo he subido, si lo he bajado o qué es lo que he hecho con esto. No lo encuentro. Un momentito, ¿vale? No sé qué he hecho con la diapositiva donde tenía dibujado... Ah, aquí. Vale. Si miro el circuito, yo lo que sí veo es que yo tengo una corriente que era de 3,125 amperios. Si miro este circuito, por aquí me salen 3,125 amperios. Eso significa que que es equivalente, por aquí van también 3,125 amperios. ¿Y eso qué significa? Que por aquí también va lo mismo. O dicho de otra manera, si yo tengo una corriente que sale por aquí, que vale 3,125 amperios, cuando llega aquí se me divide en un trocito que va por I1, en otro que va por I2 y en otro que va por I3, pero luego por aquí vuelven a pasar ¿cuántos? 3,125 amperios. O dicho de otra manera, ¿cuánto vale I4? Pues I4 vale 3,125 amperios. Si yo sé cuánto vale I4, puedo calcular fácilmente cuánto vale V4, ¿no? Yo sé que I4, que acabo de verlo mirando el dibujo, estas son cosas que yo voy mirando en los circuitos y voy viendo que I4 vale 3,125 amperios. ¿Puedo calcular cuánto vale V4? Sí, porque ley de Ohm, V4 es I4 por R4. ¿Cuánto vale I4? Pues I4 vale 3,125 amperios por R4. Pues me voy a los datos y lo miro en el circuito y había visto que R4 valía 2 ohmios. Lo multiplico y me da 6,25 voltios. Luego, el voltaje que tengo en I4, en V4 es 6,25. Me vuelvo a ir otra vez a mi tabla de soluciones y voy poniendo las soluciones. Sé que I4 vale 3,125 amperios. Y he calculado que V4 tiene que valer entonces 6,25 voltios. Si vuelvo a mi circuito, voy a ver una cosa, y es la siguiente. Voy a ver que voy a dibujar el circuito que tenía simplificado con las otras tres, ¿vale? Entonces, aquí estaba R1, 2, 3, que valía 1,2, ¿os acordáis? Y aquí tenía R4, que valía 2 amperios. Bueno, y aquí tengo una pila que vale 10 voltios. Recordad, aquí ya había calculado que I4 era pues lo que valía la corriente, 3,125. 3,125 amperios. Y he calculado ahora mismo que V4 vale 6,25 voltios. Vale, si hacéis un poquito de memoria, cuando un circuito estaba en serie, el voltaje era la suma, ¿sí o no? Entonces, si aquí tengo en la pila 10 voltios y aquí tengo en esta resistencia 6,25 voltios, ¿cuántos voltios voy a tener en esta de aquí? Pues la diferencia, o si queréis, con la fórmula de la suma. Es decir, el voltaje total será el voltaje que hay en 1, 2, 3, más el voltaje que hay en 4, porque los voltajes en un circuito serie como es este, es la suma. Luego, voltaje total 10 igual al voltaje 1, 2, 3, más 6,25. Si despejo de aquí, me queda que sería
10 menos 6,25. ¿Y cuánto es 10 menos 6,25? Pues son, lo metéis a la calculadora o de cabeza, 3,75. Luego el voltaje que hay en 1, 2 y 3 es 3,75 voltios. Y ahí tendría otra solución, ¿vale? Me voy otra vez a mi tabla de soluciones. Aquí. Entonces, ya he visto que el voltaje que hay en 1, 2, 3 es 3,75 voltios. Hasta ahí bien. Ahora, pregunta, ¿cómo estaban la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3 entre ellas? Estaban en paralelo. Y como estaban en paralelo, eso significa que el voltaje que había en 1, el que hay en 2 y el que hay en 3 es ¿cómo era el voltaje de las resistencias en paralelo? Igual. Luego, V1 es 3,75. V2 es 3,75. Y V3 es 3,75. ¿De acuerdo? De eso no hay ninguna duda. Entonces, fijaros que ya me voy quitando cositas de las que me han pedido, porque me lo pedían todo. Si la resistencia total, la intensidad en 4, el voltaje en 1, en 2 y en 3 y el voltaje en 4 que se me ha pasado. Luego, ahora, ¿qué me quedaría por calcular? Pues me quedaría por calcular, bueno, las potencias, pero me quedaría calcular la intensidad en 1, la intensidad en 2 y la intensidad en 3. ¿Cómo calculo estas de aquí? Pues sencillamente aplicando la ley de Ohm. Voltaje, o sea, en este caso intensidad, es voltaje entre resistencia y lo voy a calcular para cada una de estas tres intensidades, ¿vale? Para esta y para esta. Pues me voy otra vez y sigo. Voy a calcular la intensidad 1. La intensidad 1 será igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. Vosotros que lo tenéis en el cuaderno lo tenéis mejor. ¿Cuánto valía el voltaje en 1? 3,75 voltios. ¿Cuánto valía la resistencia 1? 3 ohmios. ¿Vale? Mirando el dibujo lo veo. Esto vale 1,25 amperios. ¿De acuerdo? La intensidad 2, pues exactamente igual. Ley de Ohm, voltaje 2 entre resistencia 2. ¿Cuánto vale el voltaje 2? Lo tengo en mi tabla de soluciones. 3,75 voltios. ¿Y cuánto vale la resistencia 2? 6 ohmios. Total, esto me da 0,625 amperios. ¿Cuánto vale la intensidad 3? Pues el voltaje 3 entre la resistencia 3. ¿Cuánto vale el voltaje 3? El voltaje 3, como estaban todos, veis que todos estos son iguales porque estaban las 3 en paralelo. Entre 3, que vale la resistencia, y me da 1,25 amperios. Cuando llego a este punto, me puedo preguntar, que no lo tenéis por qué preguntar, pero estaría bien que os preguntaréis, bueno, y hasta ahora el ejercicio va bien. Pues lo que tengo que ver es que si la intensidad total que hay en el circuito y la que pasa por R4 es 3,125, la suma de esto me tiene que dar 3,125 y efectivamente me da. Luego, esto va bien. Me voy otra vez a mi tabla de soluciones que está aquí y lo escribo. Mis soluciones eran que esto valía 125 amperios, esto valía 0,625 amperios y esto valía 125 amperios. Bueno, aquí ya voy viendo que voy teniéndolo todo. Entonces, si os dais cuenta, voy teniéndolo todo de cada una de las resistencias. Me faltaría calcular las potencias. Y las potencias pues ya las voy a poner yo en otra diapositiva porque evidentemente aquí no me cogen, vosotros lo ponéis todo en vuestra tabla de soluciones. Teniendo en cuenta esta tabla, que es por lo que os digo que vale bastante la pena hacer la tabla de soluciones, recordáis que la potencia, os lo pongo aquí, la potencia es voltaje por intensidad. Pues se trata de aplicar esta formulita de voltaje por intensidad a cada uno de los trocitos del circuito y al circuito total. O sea, tampoco es que vaya a inventar nada nuevo.
Entonces, me voy a calcular las potencias. La potencia total, ¿qué será igual? Pues al voltaje total por la intensidad total, igual. ¿Cuánto vale el voltaje total? O sea, el de la pila, 10 voltios, por la intensidad total, ¿cuánto valía? 3,125 amperios. Y esto me sale 31,25 unidad vatio. ¿De acuerdo? La potencia 1, pues será el voltaje 1 por la intensidad 1. ¿Cuánto valía el voltaje 1? ¿Os acordáis? Lo buscáis en la tabla, 3,75 voltios. Por la intensidad 1, lo buscáis en la tabla también, y valía ¿cuánto? 125 amperios. Y esto os sale, lo voy a poner aquí abajo, 4,6875 vatios. La potencia 2, pues lo mismo, voltaje 2 por intensidad 2. Será igual a 3,75 voltios por ¿cuánto valía la intensidad 2? Se me ha ido completamente esto. Bueno, pues sigo por aquí. La potencia, sigo por donde iba. La potencia 2 será el voltaje 2 por la intensidad 2, igual a 3,75 voltios por 0,625 amperios. Y esto os da 2,34375 vatios. La potencia 3, pues lo mismo, voltaje 3 por intensidad 3, igual. ¿Cuánto vale el voltaje 3? 3,75 voltios por la intensidad 3, 1,25 amperios. Total, pues lo que me dé, pues lo mismo que antes, 4,60875 vatios. Y por último, la última que me faltaría calcular es la potencia 4, que será el voltaje 4 por la intensidad 4. ¿Cuánto vale el voltaje en 4? Pues os acordáis que lo tenemos en la tabla de soluciones, sale 6,25 voltios por la intensidad 4. Si os acordáis era la misma que la intensidad total y valía 3,125 amperios. Esto lo multiplicáis y os da 19,53125 vatios. Bueno, hemos calculado todas las potencias y las potencias totales. Os lo voy a poner, esta parte de las potencias, en lo que tendríais que añadir a vuestra tabla de solución, en vuestra tablita de soluciones, que a mí no me coge porque no tengo espacio, os faltaría poner las potencias. La potencia total vale 31,25 vatios. Aquí me ha salido un vatio un poco raro. ¿Vale? Vatios. La potencia 1, que valía 4,6875 vatios. La potencia 2, 2,34375 vatios. La potencia 3, 4,6875 vatios. Y la potencia 4, que me sale 19,53125 vatios. Bueno, este sería el ejercicio completo. Hemos calculado antes todas las todas las intensidades, todos los voltajes y ahora todas las potencias. Como os digo siempre, en un ejercicio de este tipo, cuando termino, puedo comprobar que el ejercicio está bien. Y la comprobación en cualquier ejercicio es que al sumar las potencias que hay en cada resistencia, las caídas de potencia que hay en cada resistencia, me tiene que dar la resistencia total. O sea, la suma de esto me tiene que... Perdón, he dicho la caída de resistencia. La potencia, absorbida en cada resistencia me tiene que dar la potencia total. Y si esto me sale, pues el problema está bien. Y si no me sale, el problema está mal. En este caso he cogido todas los decimales porque me daba exacto y así puedo comprobar que efectivamente me sale. Pues puedo comprobarlo. Esto lo metéis en una calculadora o lo hacéis a mano, que algunos de vosotros hicisteis todo el examen a mano y os salió perfectamente. Pues tengo que ver que la suma de las potencias, que la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 más la potencia 4 me dan la potencia total.
Si lo metéis en una calculadora, vais a ver que efectivamente os da. O sea, que 4,6875 más 2,34375 más 4,6875 más 19,53125, efectivamente esto os da 31,25 vatios. Luego este problema está bien, ¿vale? Si no coges todos los decimales, pues puede ser que en vez de darte la suma de las potencias 31,25, pues te dé un poquito más aproximado. Pero vamos, te tiene que andar por ahí más o menos. Así serían los circuitos mixtos. El circuito mixto puede ser más o menos difícil dependiendo del número de resistencias que tengamos. Evidentemente, cuanto más resistencias, pues más difíciles. Vamos a ver un poquito en lo que nos quedaría de clase, un poquito cuáles son los otros recursos que tenéis ahí en la hoja que os voy a subir en el PDF, que al final de todo pues son ejercicios que podéis utilizar, ¿vale? Entonces voy a continuar en lo que os he llamado recursos, ¿vale? Dentro de los recursos que os he puesto ahí, ya vimos los recursos 1, que os acordáis que vimos los ejercicios y estaban claros. Dentro de los recursos 2 hemos hecho algún ejercicio y hemos hecho este ejercicio completo cambiando la pila. Y luego la otra parte de recursos que he llamado yo en el PDF recursos 3, que son enlaces a vídeos, ¿vale? Recursos, para que nadie se líe, significa igual a ayuda o como lo queráis llamar, ¿vale? Es un documento que lo he elaborado básicamente pues porque como no estamos en clase, creo que con este documento podéis aclarar todas las dudas que podáis tener. Bueno, eso no quita para que la semana que viene cualquier cosa me la preguntéis. Voy a seguir un poco mirando los recursos que os he puesto ahí y explicándolos un poquito, porque son, al fin de cuentas, más ejemplos. Que alguien en clase tiene dudas, me las pregunta. Que alguien en su casa se pone a hacer todos o ver todos los vídeos, pues, porque lógicamente cuanto más vídeos veas y más recursos estés utilizando, más claro te va a quedar. Luego os pasa que en el examen la gente que hace todo va muy rápido y lo hace bien, y si te haces uno o dos, pues no tienen las cosas tan asentadas y no te cunde la hora del examen. Luego alguna gente es que no me ha dado tiempo, pero es que hay que practicar mucho, ¿vale? Pasa un poco como con las mates, que hay que practicarlo mucho para que al final el día del examen lo tengas bastante claro. Bueno, como os decía, me voy a la parte que os he colgado ahí de recursos y os voy a seguir explicando. Bueno, esto es lo que tenéis aquí, ¿vale? Cosas para, básicamente, como os digo, cosas para entender bien los ejercicios mixtos. Estos los vimos ya, todos estos ejercicios en la clase del 13. De aquí hemos hecho este ejercicio de aquí, lo hemos hecho completo poniendo una pila diferente, y ahora vamos a ir viendo poco a poco el resto de cosas que tenéis en este PDF y que os pueden ser de utilidad, ¿vale? Bueno, como os digo, yo creo que sería buena idea que os pasarais todo esto al cuaderno mirándolo y viéndolo y entendiéndolo. Pero bueno, pueden ser muchos deberes y eso ya lo dejo un poco voluntario, cada uno que haga lo que considere conveniente. Yo lo haría. Vamos a mirar este ejercicio. Mirad, si lo miráis despacio también está resuelto. Tenéis una resistencia 1 que vale 2 ohmios, una resistencia 2 que vale 20 ohmios, una resistencia 3 que vale 5, una pila de 30 voltios. Así, a simple vista, ¿cómo veo esto? Que R2 y R3 están como de la manita, las dos de la manita. Luego R2 y R3 están en paralelo. Y lo que me queda está en serie con R1. Bueno, pues como veis aquí, lo que han hecho es multiplicar 20 por 5 dividido entre 20 más 5 y les ha dado 4. Ahora, la de 2 con la de 4,
esto de aquí están en serie, pues lo que ha hecho es sumarla. 2 más 4 me daría 6. ¿Cómo ha resuelto el ejercicio? Pues fijaros, un poco como nosotros. Dice 2 por 5 entre 2 más 5 me da 4 ohmios, que sería esta de aquí. Luego me queda 4 más 2, 4 más 2 o 2 más 4, que es lo mismo, 6. Y esta sería la resistencia total, que no lo ha puesto ahí, pero serían 6 ohmios. Ahora, calculo la intensidad total que recorre el circuito. La intensidad total que recorre el circuito será 30, que son los voltios, entre 6, que son los ohmios, 5 amperios. Y si miro el circuito, voy viendo que en este circuito, si de aquí salen de esta intensidad total, me dice que salen 5 amperios, es que por aquí, por R1, pasan 5 amperios y por R2 pasan 5 amperios. Y es lo que pusimos, porque este circuito, como está en serie, por todos sus cablecitos pasan los mismos amperios, porque la intensidad en un circuito serie es la misma. Esto, la manera de hacerlo no es solo escuchándome a mí, sino sobre todo poniéndose en un papel y haciéndolo despacio, ¿vale? Esa es la manera de hacerlo. Bueno, pues entonces la intensidad total es la misma que la intensidad 1 y la intensidad 2, 3. Bueno, aquí lo que ha hecho el ejercicio, en este caso el ejercicio, lo que ha hecho es luego calcular como nosotros. Pues si sé que la intensidad 1 vale 5 amperios y sé que la resistencia 1 vale 2 ohmios, ha calculado el voltaje en 1. Ha dicho, voltaje 1 es intensidad 1 por resistencia 1. 5 amperios por 2 ohmios, 10 voltios. Del mismo modo, podría haber dicho, si aquí, en esta de aquí, hay 10 voltios, aquí tiene que haber 30 menos 10, 20 voltios. Lo que significa que el voltaje en 2 y el voltaje en 3 tienen que ser 20 voltios. ¿Por qué? Porque 2 y 3 están en paralelo, siguiendo un poco el mismo razonamiento que hicimos en el ejercicio anterior. Pero hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, yendo a como lo han hecho aquí en este ejercicio, lo que han dicho es, ha calculado V1, lo ha calculado como V1 y 1 por R1, le ha dado 10, y este lo ha calculado diciendo que V23, como es 5, y V23 es I23 por R23, pues ha dicho 5 por 4, 5 por 4. Y ha calculado que le da pues 20, lo mismo que nosotros. Lo podéis hacer como queráis, como mejor lo entienda cada uno. A mí, la verdad que me da igual. Y luego dice, ¿y cuánta intensidad hay por cada uno? Pues luego lo que ha hecho él es aplicar que la intensidad, lo mismo que nosotros hemos hecho en el ejercicio anterior, I2 es V2 entre R2, 20 entre 20 que valía la resistencia, 1 amperio, y I3 es V3 entre R3, 20 voltios entre 5 ohmios, 4 amperios. Y está bien, porque sí. ¿Por qué? Porque 4 más 1 son 5 amperios, que era lo que recorría el circuito. ¿Ves? Aquí lo ha comprobado. 5 amperios, 1 más 4, 5, que era lo que recorría el circuito. Bueno, pues así se hacen estos problemas. Este es muy parecido a este que tenéis aquí en esta hoja, es muy parecido al que hemos hecho antes nosotros en la pizarra. Y las comprobaciones, pues si queréis terminarlo vosotros y calcular todas las potencias, comprobaréis que la suma de la potencia total pues os tiene que dar la potencia parcial. ¿Esto cómo se haría? Pues como siempre, potencia total igual a voltaje, potencia 1 por, voltaje 1 por intensidad 1 y así, ¿vale? Como siempre. No tiene más. Iríamos ya a la página... Os he dejado a veces una página en blanco por si alguien se imprime estas hojas y quiere escribir. Bueno, ya os digo que todo esto son recursos que cada uno los utilice como mejor le parezcan, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo que es un poquito más complicado, pero que al final, hechos unos, hechos todos. Mirad, aquí tengo 3 resistencias que evidentemente la de 2, la de 6 y la de 3 están en paralelo. Lo que me quedara de eso estaría en serie con una de 5. Luego, lo que también veo es que la de 12 y la de 24 están en paralelo. Y lo que me queda de eso estaría en serie con una de 4. Este ejercicio lo tenéis resuelto aquí, como veis. El equivalente de todas estas es una de 1, una de 5, de 4 y de 8. Y lo han resuelto aquí total que como veis aquí os daría una resistencia total de 4 ohmios. Y bueno, pues este ejercicio es sencillamente irlo mirando e irlo haciendo. Ni siquiera hay pila ni hay nada, con lo cual
pues es bastante fácil. Otro ejemplo, pues para mirar y para practicar, si uno quiere, y nada más. Aquí hay ejemplos que estaban en esta página web, que son ejemplos que están hechos a mano y que están hechos, yo creo que con bastante buen criterio. Como veis, es un ejercicio completo donde ha puesto R1 un ohmio, R2 2 ohmios y R3 3 ohmios. Y ya lo ha calculado prácticamente todo. Lo podéis hacer vosotros tranquilamente. Lo podéis hacer, yo creo que esto lo mejor es que lo hagáis a vuestra manera y comprobéis que los resultados os coinciden. Yo he mirado todos los de esta página y creo que todos están bien. Este sería el ejercicio 1 que está hecho a mano, en la página 11. El ejercicio 2, que vuelve a ser otro tipo paralelo, también facilito, solo con 3 resistencias, así que también está resuelto. Lo podéis mirar y si tenéis alguna duda me la preguntáis. Luego hay otro ejercicio, que es el 4, que solamente es de resistencias y están calculadas. Le ha puesto una pila de 100 voltios y lo ha calculado, es un poquito más largo. Bueno, yo, como os digo, de todos los ejercicios que hay aquí, pues cualquier duda que tengáis en clase, es verdad que no están bien numerados, pero bueno, vosotros con lo que os tenéis que quedar es con el enunciado. O sea, vosotros os copiaríais, si estuviéramos en clase, os copiaríais lo que es este circuito, cada uno de los circuitos, y para vosotros el enunciado sería: calcula voltajes, intensidades y potencias en cada elemento del circuito y, lógicamente, potencia total, ¿vale? Eso sería lo que tendríais que hacer a quien le apetezca practicar y quien pueda practicar, cosa que yo, lógicamente, recomiendo. El ejercicio 4, pues lo mismo, aquí iría una pila de 100 voltios. Y el ejercicio 3, pues como veis también otra pila de 100 voltios. Es que yo creo que no lo ha dibujado porque no le entraba, pero bueno, sería una resistencia 1 y 2 que están en paralelo y luego estas dos que están en serie con estas de aquí. Lo ha resuelto a su manera, pero nosotros la podemos resolver a la nuestra y el resultado tiene que ser, pues lógicamente, el mismo. Cada maestrillo, como os digo siempre, tiene su librillo, pero aquí tenéis las soluciones y en principio las soluciones, veis que aquí este señor o esta página web también se hace una tablita con las soluciones, que las tenéis aquí, veis que va calculando V1, R1 y 1, V2, R2 y 2, V3, R3, E3. Se le va calculando todo y le faltarían las potencias. Es verdad que no hace potencias, pero bueno, lo podéis hacer vosotros. El ejercicio 5 pues vuelve a ser otro ejercicio paralelo, que también está resuelto. Bueno, pues como veis aquí solamente hay paralelo, ¿no? Ni siquiera es un ejercicio mixto, es paralelo solamente, 3 resistencias en paralelo para practicar. Y bueno, aquí hay un ejercicio que es un poquito complicado, sería el de la página, para nosotros sería la página 18. Aquí, lo mejor es que lo hicierais vosotros a vuestra manera, pero es un poquito largo. Entonces fijaros que hay 3 resistencias que están en paralelo, que serían estas 3, 15, 25 y 5, y 2 de ellas que están en serie. El ejercicio lo que hace primero es resolver a su manera. Nosotros haríamos el inverso de la suma de 15, 25 y 5 y luego lo suma con 26 y le da una resistencia total de 29,26. Luego calcula la corriente total y luego va calculando cada una de las tensiones como nosotros lo hacemos normalmente, I1 por R1, I2 por R2, etc. Aquí ha puesto algunas de las fórmulas que a él le coinciden porque, claro, las fórmulas son las que son. Aquí ha puesto que las intensidades son las que son iguales y las que son la suma, pero esto es un recordatorio, esto que hay aquí, que tampoco os líe, es un recordatorio de las fórmulas. Cuando están en paralelo, cuando están en serie, que sería el primer cuadradito, las intensidades son iguales, la resistencia es la suma y el voltaje es la suma, mientras que cuando está esto sería el de arriba en serie, y cuando está en paralelo, la intensidad es la suma, la resistencia es el inverso de la suma, pero lo ha puesto de otra manera diferente a como lo ponemos nosotros, y el voltaje es igual, ¿vale? Pues igual, este ejercicio para vosotros lo que tiene validez, porque a veces esto os puede liar, pero lo que sí que os vale es que tenéis las soluciones. Las soluciones las tenéis, están bien, y podéis comprobar el ejercicio y hacerlo vosotros a vuestra manera, o sea, como lo hacemos nosotros en clase, y comprobar que las soluciones son las que están ahí. ¿De acuerdo? Y por último,
esta parte de los recursos de circuitos mixtos. Vamos a empezar a ver, como visteis, el de únicos, es que no sé por qué razón no me va aquí en la tablet. Vosotros lo podéis ver, también está muy bien. Y vamos a ver si podemos ver que es un circuito mixto también, un poquito, tampoco mucho. Hola, bienvenidos a mi canal. Vamos a determinar en este video del circuito mixto el voltaje, la corriente eléctrica, la potencia eléctrica en cada resistencia y la potencia eléctrica de todo nuestro circuito mixto. Aquí tenemos una fuente de poder, la cual tiene... Este ejercicio de este señor es un ejercicio completo con una fuente de alimentación de 18 voltios, una resistencia 1 de 10 ohmios, resistencia 2 de 50, R3 20 y R4 30. Lo voy a dejar un poco porque está bastante bien explicado, ¿vale? Vosotros en casa lo podéis ver despacio y también os recomiendo pues que os lo paséis al cuaderno y que lo hagáis. Aquí se encuentra un nodo. Cuando llega aquí la corriente total se va a repartir para la resistencia 3 y se va a repartir hacia la resistencia 4. Por eso es que la resistencia 4 afecta a la resistencia 3 por las corrientes. Pero si observas, la resistencia 4 ya no tiene ninguna resistencia aquí. Por lo tanto, podemos empezar de esa forma. La resistencia 3 y la resistencia 4 están en paralelo. Para obtener una resistencia equivalente que vamos a llamar 1, utilizamos esta expresión para la resistencia. Nosotros le solemos llamar R34, da lo mismo, ¿vale? Tenemos que 20 por 30 ohms, entre 20 más 30 ohms, esto es igual a 12 ohms. Entonces, la resistencia equivalente 1 tiene un valor de 12 ohms y va a sustituir a estas dos en una sola resistencia, como se muestra en este circuito. Tenemos aquí ya el voltaje, nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2 y nuestra resistencia equivalente. Ahora, aquí tenemos ya las resistencias en serie. Lo que tenemos que hacer es sumar esas resistencias. Entonces tenemos que la resistencia equivalente total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia equivalente 1. Sustituimos datos y vamos aquí que la suma de la resistencia 1, que es de 10 ohms, más 50 ohms, más 12 ohms, nos da un total para la resistencia equivalente de 72 ohms. Esta resistencia va a sustituir momentáneamente a estas 4, teniendo el siguiente circuito. Tenemos aquí nuestro voltaje total, nuestra resistencia equivalente, y ya con estos datos podemos calcular la corriente total de nuestro circuito. Bueno, ya con este circuito vamos a calcular esa corriente total apoyándonos con la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Bueno, mirad, De aquí, la corriente y nos da que aquí le ha llamado a lo que nosotros llamamos resistencia total, como veis, él le llama resistencia equivalente total. Pero bueno, vosotros fijaros en los números y hacerlo a vuestra manera, no os compliquéis, ¿vale? Una corriente total de 0.25 amperes, que es la corriente para este circuito. Bueno, este dato ya nos va a servir para poder regresar a nuestro circuito original, donde aquí tenemos la fuente de poder. Y ahora sí, la fuente de poder, ya sabéis, es una fuente de alimentación, una pila. El voltaje, la corriente y la potencia en cada resistencia, nos vamos a auxiliar de esta tablita. Esto es para llevar un orden. Empezamos con la corriente total, cómo se comporta con la primera resistencia que tenemos aquí, que es la resistencia 1. Si observas, está en serie con la fuente de voltaje. Por lo tanto, la corriente que atraviesa esta resistencia es igual a 0.25 amperes. Por lo tanto, ya tenemos el primer dato en nuestra tablita. Bueno, también podemos obtener os voy a poner este vídeo, lo tenéis ahí, lo podéis seguir tranquilamente, y os voy a poner como tarea para el próximo día la siguiente. Me voy a mi pizarra digital. Y entonces, pues como deberes para el próximo día, pues tenéis lo siguiente. O sea, dentro del recurso 3, mirad, aquí se trata de que vosotros seáis responsables y hagáis lo que yo diga.
porque controlar que todo el mundo hace lo que yo digo es bastante difícil. Yo voy a pedir los deberes, pero al final quien los haga se va a ver en los exámenes, quién los ha hecho, quién no los ha hecho. Y ya sabéis que las dudas pues las vamos a resolver, ¿de acuerdo? Dentro de los recursos, volviendo a los deberes, dentro del recurso 3 hay un vídeo, el primer vídeo, el vídeo 1, el vídeo 2. Pues dentro del vídeo 2, que es el que estábamos viendo ahora, el segundo link, lo que tenéis que hacer es pasar al cuaderno el ejercicio mixto del vídeo. Podéis hacer dos cosas. Uno, pues como habéis visto, ir viendo el vídeo despacito, siguiéndolo y ir comprobando que las cosas que te dan son las mismas que le dan a este señor, que está bien y que lo entiendes. O otra opción que tienes. Otra opción es cogerte el ejercicio, dibujártelo tú a tu manera, es decir, como nosotros normalmente lo hacemos, irlo calculando y luego poner el vídeo en las partes en las que no entienda y irlo haciendo y nada más. Luego, en resumen, si os dais cuenta, lo único que nos quedaría pendiente a nosotros porque me preguntarais dudas o que yo os voy a pedir sería de este vídeo 2 que habéis hecho y que os habéis pasado el circuito mixto al cuaderno, ¿vale? Lo ha hecho este señor, como se llame, no recuerdo cómo se llamaba, ¿vale? Pero me podéis preguntar a mí en clase cualquier duda que tengáis o cualquier parte que no os salga. Vosotros irlo haciendo a vuestra manera, como tenemos costumbre de hacerlo en clase. Bueno, pues por mi parte, nada más. Espero que nos veamos en la semana que viene. Espero que nos veamos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Recordar hacer esto que os he dicho, del vídeo 2 pasaros al cuaderno este ejercicio. Y bueno, pues en la próxima clase me preguntáis dudas y por mi parte doy por finalizado los circuitos mixtos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa que cuando nos volvamos a ver, si hay dudas, pues las resolvemos. Pero si lo entendéis todo y no tenéis ninguna duda, pues seguimos con otra parte del temario. Pero bueno, que por supuesto, si os hace falta una clase o dos o lo que me digáis para resolver las dudas que os podáis tener, pues lo vamos viendo. Yo espero que la semana que viene nos podamos ver en clase y que realmente es la mejor manera de resolver estos problemas. Bueno, pues hasta luego. Nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Y espero que os sea de utilidad todos estos recursos que os he colgado. A vuestra disposición en el correo, que algunos de vosotros ya me habéis escrito. Y nada más, pues nos vemos. Adiós.